Hola, soy el profesor Jorge Cervilla y hoy, para acabar con la parte de trastornos afectivos, vamos a hablar del trastorno mental más frecuente y más relevante a nivel de población general, como es la depresión. La depresión las hay de muchas intensidades, puede ser grave, evidentemente, y conlleva una serie de perjuicios, tanto a nivel del tipo de vida de la persona, de la calidad de vida, como algunas veces de incluso la propia vida, porque es el principal factor de riesgo psiquiátrico, por ejemplo, para suicidios. O sea que realmente el trastorno depresivo se debe de tomar muy en serio y debe de consultarse con un especialista en cuanto aparezcan los primeros signos. La frecuencia es muy elevada, realmente es más del 10% de la población mundial en cualquier momento que se la estudie cumple criterios de depresión. Afortunadamente, la mayoría de casos de depresión son de tipo leve, pero algunos pueden ser también de tipo moderado o grave, como ocurre en el 5% de la población. Si miramos la población que atiende a el médico de familia en atención primaria, pues el 20%, uno de cada cinco, cumple criterios de depresión. Como hemos comentado en el primer tema de trastornos afectivos, la depresión, sobre todo comórbida con ansiedad, es la segunda o tercera causa, según los estudios, de discapacidad dentro del global de todas las enfermedades, solamente por debajo de las enfermedades de tipo cardiovascular y a la par de enfermedades de tipo respiratorio o de tipo infeccioso. La depresión es transcultural, ocurre en todas las culturas y puede aparecer en cualquier edad, siendo la edad más frecuente pues en torno a los 30 años. Pero realmente puede aparecer en la infancia o puede aparecer por primera vez en la edad avanzada. En general, si se tienen en cuenta todas las depresiones, es decir, si incluimos también las depresiones leves, hay un doble o un triple a veces de frecuencia en mujeres. Si miramos las depresiones más graves, la frecuencia es más o menos igual en hombres que en mujeres, al igual que ocurría con el trastorno bipolar. Entre las causas de la depresión y a veces los precipitantes de la depresión están muchas enfermedades de tipo físico. Por ejemplo, el cáncer, sobre todo de páncreas o de pulmón, o enfermedades endocrinas, como puede ser el hipotiroidismo. Muchas veces el hipotiroidismo o el hipoparatiroidismo dan síntomas que parecen depresivos y el problema es que hay que hacer un análisis a la persona y mirar los niveles de función tiroidea. O infecciones neurotróficas, como por ejemplo las infecciones herpéticas o las infecciones por toxoplasma, pues pueden producir también incluso infecciones generalizadas como las que producen una septicemia, pueden producir signos depresivos, algunas lesiones que ocupan espacio como tumores cerebrales, la demencia, sobre todo la de cuerpos de Lewy o la de tipo vascular, algunos trastornos neurológicos como la esclerosis múltiple o como la epilepsia, también el dolor crónico como ocurre en fibromialgia o algunos fármacos, por ejemplo algunos eh, antihipertensivos como el propanolol o los corticoides pueden producir síntomas de tipo depresivo y el origen está en el fármaco realmente. O sea que realmente hay muchas causas físicas o de tipo médico de la depresión. Pero la depresión psiquiátrica, la depresión en ausencia de enfermedad física, ocurre por una serie de causas en las que se encuentran, por ejemplo, sobre todo las de tipo genético, con una heredabilidad cercana al 50%, menor que la del trastorno bipolar, y sobre todo porque la genética de la depresión está relacionada con la funcionalidad de la neuroquímica del cerebro, es decir, prácticamente todos los genes que se han identificado como genes de riesgo en depresión son genes que codifican proteínas relacionadas con bien las monoaminas o bien su metabolización o bien los receptores de monoamina, sobre todo la serotonina, pero también la noradrenalina o la dopamina. En general, el modelo genético en depresión, al igual que ocurre con el resto de enfermedades mentales, no es un modelo genético determinista. O sea que realmente tener el conjunto de genes solamente aumenta el riesgo para tener la enfermedad, pero no hace que la tenga seguro. O sea que realmente hace falta una interacción de esta vulnerabilidad genética con factores de tipo ambiental. Por ejemplo, aquí tenemos un estudio en el que se ve que dos genes de riesgo para la depresión, como son el gen del BDNF o el gen del transportador de serotonina,
quien tiene los tipos vulnerables de ese gen es mucho más sensible al efecto deletérea que produce la exposición a maltrato o a acontecimientos vitales estresantes, que serían elementos ambientales que interaccionan para dar un riesgo mayor en personas vulnerables genéticamente. Luego, por otra parte, también hay circuitos cerebrales, de los que ya hablamos en la primera clase de introducción de trastornos afectivos, que están alterados, que tienen disrupción en pacientes con depresión. Por ejemplo, el circuito órbitofrontal, del que depende pues, la sociabilidad, o el circuito del cingulado anterior, del que depende la activación de la motivación, o el circuito dorsolateral prefrontal, del que dependen las funciones de agilidad mental y de cálculo ejecutivo. Todos estos están alterados y habitualmente pueden estar alterados también funciones de memoria, y típicamente dichas alteraciones ocurren por un exceso de cortisol. De tal manera que sabemos que cuando hay mucho estrés, cuando se pasa mal, hay un aumento de cortisol, y el cortisol en sí es neurotóxico, que puede pues, actuar mediando otra serie de factores como el BDNF y otros factores en el trofismo neuronal y en el mantenimiento de redes neuronales, sobre todo de redes a nivel de hipocampo. Por otra parte, hay causas psicológicas, como pueden ser determinados rasgos de personalidad, el perfeccionismo, por ejemplo, el neuroticismo, que es tener vulnerabilidad emocional, inestabilidad emocional, o la sociotropía, que es tener una dependencia importante de qué opinan los demás o cómo te ven los demás, son factores de riesgo que predisponen a un mayor riesgo de depresión. La teoría psicodinámica, psicoanalítica, habla de que también causa depresión o puede producir depresión la persona que reacciona con ambivalencia ante las pérdidas, por ejemplo, un duelo mal elaborado, o la persona que tiene un mal apego parental, es decir, que no ha tenido una buena relación a nivel parental y fraternal, lo cual le ha generado una dificultad a la hora de establecer relaciones seguras y estables en el futuro ya como adulto. Y por otra parte, la teoría basal para la principal psicoterapia en depresión, que es la cognitivo-conductual, es la teoría cognitiva, en la que se entiende que la depresión ocurre porque hay sesgos cognitivos, maneras automáticas negativas habitualmente, pensamientos automáticos negativos de entender la realidad, ver la realidad de una manera o con un prisma muy pesimista, de manera sesgada, lo cual hace que te dañes en tu interpretación de la realidad y puedes acabar teniendo sintomatología depresiva. Todo esto serían causas psicológicas de la depresión, que junto con la vulnerabilidad genética, con las alteraciones de monoaminas y con la vulnerabilidad a nivel de circuitos cerebrales, pues determinan la aparición de depresión. Asimismo, como también hay elementos ambientales, detonantes ambientales, como pueden ser las dificultades familiares, el no haber tenido familia, el haber tenido un estilo parental con mucha sobreprotección o laissez-faire, con mucha relajación, o el haber tenido problemas familiares graves, el haber estado expuesto a maltrato infantil, o el haber tenido acontecimientos vitales estresantes que le pasen a uno cosas malas en la vida, o tener situaciones de adversidad social, no tener trabajo, estar en una posición de discriminación o de humillación, o tener un bajo nivel educativo, tener problemas de tipo económico. Todo esto se une a factores psicológicos que hemos visto y a factores biomédicos, y aumenta el riesgo de depresión en las personas, ¿no? Los síntomas claves de depresión son tres. O sea, no se puede diagnosticar depresión sin tener hipotimia, que es la disminución del estado de ánimo, junto con anedonia, que es la incapacidad para disfrutar, para tener placer, y junto con disminución del nivel de energía. O sea que realmente esos serían los síntomas nucleares a los que se le acompañan ya de manera más variable síntomas acompañantes. Por ejemplo, pues tener baja autoestima, tener ideas de culpa, tener pensamientos negativos, tener problemas de sueño, insomnio habitualmente, disminución del apetito, ideación autolítica o suicida. Todo esto puede o no estar en el paciente y nos sirve para diagnosticar depresión en personas que tienen estos síntomas, se le induce una disfuncionalidad, dejan de funcionar a nivel global, no son capaces de hacer una vida autónoma, y se mantiene durante al menos 2 semanas de manera continuada. Cuando todo eso ocurre, pues tenemos un diagnóstico de depresión, y en función del número de
de síntomas acompañantes, pues hablamos de depresión leve, con menos síntomas acompañantes, moderada, que tiene más, o grave, que tiene pues todo el paquete de síntomas. También, aparte del grado, que depende de la cantidad de síntomas acompañantes, leve, moderado, grave, hay subtipos de depresión dependiendo de perfiles o packs o patrones concretos que aparecen acompañando a algunas personas que tienen depresión. Por ejemplo, es particularmente grave y típico de la depresión grave el tener un subtipo de depresión que se llama melancólico. El subtipo melancólico o somático de la depresión cursa con insomnio, con despertar precoz, con fluctuación diurna del humor, de tal manera que la persona está mejor por la tarde y por la noche y se levanta pues muy mal por la mañana, con enlentecimiento motor, retardo psicomotor, con disminución del apetito, pérdida de peso, pérdida de la libido, incluso en algunos casos puede haber hasta estreñimiento o una parálisis del sistema digestivo. O sea, todo lo que tiene que ver con un componente somático o negativo que se llama melancólico en los términos psiquiátricos de la depresión. Por otro lado, hay gente que junto con la depresión, también típicamente en casos graves, puede tener síntomas psicóticos, sobre todo delirios de culpa o de ruina, que habitualmente son secundarios al estado depresivo, ocurren después del estado depresivo y son congruentes con el estado depresivo por su contenido negativo y a veces tanático o muy pesimista. Luego hay un tipo de depresión que es atípica, se llama atípica y no es la típica, evidentemente, y se le llama atípica porque cursa con más sueño, con hipersomnia y con más apetito, con hiperfagia, junto con una gran fatigabilidad y una tendencia a quedarse en casa y a no querer salir y hay muy poca sociabilidad. A ese patrón se le llama patrón atípico y como dice su nombre, pues no es el más típico. El más típico es insomnio, pérdida de ganas de comer y, como hemos visto, pues otra serie de factores como anedonia, etc. Y luego, por último, también hay un patrón que se llama patrón estacional, que puede ocurrir en algunas personas y son aquellas personas en las que aparece depresión cuando hay cambios de tiempo, típicamente en el otoño, con la pérdida de luz, y también puede ocurrir en la primavera con el aumento de la actividad primaveral o de la luz en este caso, ¿no? El tratamiento del patrón estacional es con luminoterapia, con placas de luz muy intensa. El diagnóstico diferencial, ¿con qué se debe distinguir la depresión? Pues con causas orgánicas de depresión, como esto hemos visto antes, cáncer, infecciones, etcétera. Con el alcoholismo, no se puede diagnosticar depresión en una persona que está bajo la influencia del alcohol y por tanto muy lábil a nivel anímico, tiene que estar sobrio para poder hacer un diagnóstico y con un tiempo de abstinencia. Con los llamados síntomas negativos de la esquizofrenia, que recordamos incluían abulia, apatía, anedonia, y se pueden parecer, pero claro, tienen otro origen, con el llamado trastorno adaptativo, que es como una especie de depresión reactiva inminente a algo malo que ha pasado, pero que fuera de ese periodo pues no ha tenido el paciente episodios depresivos, o con un duelo, que es el cómo se adapta uno a una pérdida, a una muerte de alguien, y que es una especie de reacción natural, y que solo si se convierte en patológica o muy deladora, muy extrema, se puede hablar de duelo patológico más parecido a la depresión, pero hay que distinguirlo, no hay que dar tratamiento a un paciente que está en duelo, una persona que está en duelo por un ser querido que ha fallecido. En cuanto al curso y el pronóstico de la enfermedad, pues el curso, como hemos dicho, puede aparecer a cualquier edad, más típicamente en la tercera década de la vida. El curso habitual es con recaídas, el 80% de los casos tienen alguna repetición de otro episodio depresivo más adelante en su vida. En general es más frecuente tener una recaída cuantos más episodios previos has tenido, de manera que suele haber un empeoramiento crónico conforme tienes más episodios. Y el intervalo cada vez es más corto entre episodios. Y a largo plazo, pues bueno, un tercio se cronifican y nunca se recuperan del todo. La mayoría de casos, 2/3 sí se recuperan y ahí se puede hacer una vida realmente normal. Y muy importante tener en cuenta que el 15% de casos de depresión, sobre todo los casos más graves, pueden cometer suicidio. O sea que realmente hay que tratar al paciente para evitar este tipo de riesgo. El tratamiento depende mucho del tipo de depresión que tenemos, sobre todo del número de síntomas. Cómo de grave es
o qué grado tiene la depresión. En las depresiones leves no se recomienda dar medicación y realmente el tratamiento de elección es la terapia de tipo cognitivo-conductual. En las depresiones moderadas ya sí se puede dar medicación, aunque también puede servir la psicoterapia, pero se puede dar medicación, y la de elección, como primer fármaco de elección, son los de tipo inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, por ejemplo la fluoxetina, la sertralina o el escitalopram. En casos más graves o en casos en que no respondan a este tipo de fármacos, se pueden dar fármacos más intensos, como son los fármacos duales, como la venlafaxina o la duloxetina. Y en casos resistentes, pues se pueden hacer combinaciones de fármacos, se puede añadir fármacos que no son antidepresivos que potencian la acción, como puede ser la lamotrigina o el litio o algunos antipsicóticos como el aripiprazol o la quetiapina. E incluso se puede llegar a dar terapia electroconvulsiva en casos extremos en los que hay una buena respuesta de este tipo de terapia. Por otra parte, aparte de la terapia electroconvulsiva, hay otros tratamientos físicos como el tratamiento por estimulación magnética transcraneal, que se aplica en la zona sobre todo del dorso lateral prefrontal del cerebro, o incluso en casos muy extremos se puede hacer la estimulación cerebral profunda en determinadas zonas, como por ejemplo en el área 25 de Brodmann y otras zonas en las que se activan los circuitos hipoactivos, como por ejemplo el de tipo del cingulado anterior y otros. Realmente son tratamientos muy exóticos, muy de casos imposibles, y el que sí es un tratamiento estándar en casos resistentes es la terapia electroconvulsiva, que en general pues coste-beneficio suele ser mucho más útil y mucho más salvadora de situaciones complejas que no hacerlo. Y realmente es un tratamiento que se hace hospitalizado con todo tipo de controles y de una manera pues muy beneficiosa para el paciente. En cualquier caso, aparte de otra serie de tratamientos, siempre hay que tener tratamientos de tipo preventivo y también de tipo activo, como puede ser el ejercicio. Este es un estudio de nuestro grupo que demuestra que la gente que hace ejercicio tiene un 40% menos de síntomas depresivos que la gente que no hace ejercicio. Y además, cuanto más intenso es el ejercicio, mejor, es decir, más reducción de la sintomatología depresiva. O sea que el ejercicio puede ser un buen coadyuvante en depresiones leves y moderadas, y puede ser incluso un mantenedor del estado de eutimia en pacientes que tienen una situación de haber tenido episodios previos, etc. Habitualmente el ejercicio pues, produce una acción neuroquímica, libera BDNF, libera beta-endorfinas y mantiene niveles no tóxicos los excesos de cortisol que ocurren en depresión y en ansiedad. Ese sería el mecanismo por el que funciona el ejercicio, y por tanto pues, es cierto el dicho romano de mens sana in corpore sano. Y como puntos clave, pues para resumir el tema de depresión, tener en cuenta que es el trastorno mental más frecuente, que está presente en todas las edades, todas las culturas, es muy frecuente y produce mucha discapacidad. La mayoría son casos leves y no requieren más que ejercicio o terapia cognitivo-conductual. No hay que dar antidepresivos para evitar tener episodios maníacos y iatrogénicos que podían ocurrir y otra serie de complicaciones. Hay causas de tipo genético, una heredabilidad del 50%, y de tipo neuroquímico, como por ejemplo disminución de serotonina y otras monoaminas, y también causas psicológicas, como la presencia de sesgos cognitivos, o causas sociales, como la presencia de maltrato o adversidad social. Suele tener un curso crónico recidivante, pero en medio de un episodio y otro la persona puede vivir una vida completamente normal dentro de la eutimia. En casos muy graves hay un riesgo importante de suicidio, y el riesgo, si miramos todos los depresivos, de suicidio es del 15%. O sea que es el trastorno mental que más casos de suicidio produce dentro de las causas psiquiátricas de suicidio. El tratamiento habitual de los casos moderados, graves o resistentes es con antidepresivos y una serie de combinaciones, y la prevención pues, se puede hacer con ejercicio, se puede hacer con alimentación rica en ácidos grasos, y hay que hacer también tener en cuenta que en casos resistentes se puede recurrir a tratamientos de tipo físico, como la terapia electroconvulsiva, que le puede salvar la vida a un paciente que no tenga ninguna respuesta a otro fármaco
y tenga una muy buena respuesta a nivel de terapia electroconvulsiva. Y con esto pues acabamos el tema de depresión y seguiremos en el siguiente tema con los trastornos neuróticos o de ansiedad. Muchas gracias.